Buenos días a todos y a todas. Bueno, nos volvemos a encontrar con otra teórica compacta, como la llamo yo, de Historia de Arquitectura 3. Estamos en la clase 3, cerrando la última teórica de territorio y ciudad en la consolidación de la sociedad burguesa, y hoy nos vamos a dedicar a focalizarnos tanto en el tema 2, que es el parque público, como el tema 3, que es lo denominamos como embellecimiento urbano o proceso de transformación y modernización de las ciudades, que va a ocurrir fuertemente a partir de mediados del siglo XIX, aunque tenemos algunas experiencias previas, ¿no? Y tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. A diferencia de lo que planteamos en el tema 1, ¿no? En el tema 1 que lo tenemos como ya cerrado, acá vamos a ver que los impulsores de estos proyectos y los destinatarios, vamos a ver con algunos matices y algunos grises, sobre todo los que se van a beneficiar de todas estas intervenciones, que las denominamos como urbanas, como problemáticas urbanas, y el desarrollo de ciertas infraestructuras, que es lo que en definitiva a ustedes les toca analizar después, tienen que ver con, están como focalizados, podemos decir, o apuntan a mejorar las condiciones de vida en la ciudad, pero de un grupo social que es la burguesía. Y en este sentido, cuando hablamos de ese mundo burgués, de esa burguesía, ¿quién es la burguesía? ¿Quiénes eran esos burgueses, ¿no? ¿Cómo los podemos definir? Entonces, la burguesía como clase, ¿sí? Se trataba de un grupo de personas con poder, de influencia, pero que eran independientes del poder y la influencia provenientes del nacimiento del estatus tradicionales, de ese estatus de la sociedad tradicional del antiguo régimen. Esta burguesía en algún punto no es una clase homogénea, ¿no? Vamos a ver una estratificación interna dentro de la burguesía, donde tenemos burguesía baja, media y alta. Esa baja está más cercana a los sectores populares. Me parece que cuando yo los mandé a ver o les recomendé para Semana Santa mirar Juego de Caballeros, era para que vean un poco esa burguesía, cómo hay diferentes sectores dentro de la burguesía, ¿no? Algunos están como bastante cercanos a los trabajadores. Y entonces vamos a ver quiénes están más acomodados o no. ¿Cuál era esencialmente, ¿sí? La ideología o el sentido ideológico de la burguesía? Eran esencialmente liberales. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en el capitalismo, en la empresa privada, competitiva, en la tecnología, en la ciencia y en la razón. Y esto es muy importante porque todas estas ideas son las que van a primar tanto en esas transformaciones urbanas, en el desarrollo de esos parques públicos, en la arquitectura, ¿no? La importancia en creer en las instituciones y en los gobiernos representativos, en los derechos civiles, en la libertad. Y esa libertad, ¿cómo vamos a actuar, ¿no? Esa libertad que termina cuando comienza la libertad del otro, ¿no? Y también vinculado a un orden que mantenga a los pobres en su sitio, en ese sentido, ¿no? Esos espacios, que no me invadan algunos espacios, podríamos decir, y creían más en la cultura que en la religión, caracterizados por las profesiones liberales, ¿no? Y un poco esa actitud de dueños y de mando dentro de la empresa también se va a transcribir y se va a replicar en el hogar burgués. Este hogar burgués donde lo vemos súper decorado, vamos a verlo, hacia el interior, pero muy austero hacia afuera, ¿no? Y hay un principio muy fuerte desarrollado de autoridad. ¿Qué me interesa remarcar en esta cuestión de que, ¿no? Que mantener a los pobres en su sitio? Un poco este poema de Baudelaire da cuenta de eso, ¿no? ¿Y por qué me interesa de este poema? Que seguramente lo van a detener y se lo van a leer, ¿no? Reflejar las diferencias que hay dentro mismo de la burguesía, como también en estas transformaciones, vamos a ver, urbanas, que van a generar esos procesos de modernización de las ciudades, van a quedar algunos afuera o mirando desde afuera y no pudiendo disfrutar de eso. Y esto de decir, bueno, esto decimos que señalé hace un ratito, ¿no? De decir, bueno, hay que establecer un orden que mantenga a los pobres en su sitio.
y no me ensucien el paisaje, no me ensucien el bulevar. Lo interesante de este poema de Baudelaire, que es otro escritor contemporáneo, ¿no? Que como dice es un libro publicado en 1864, que es El Spleen de París. Lo interesante es que toda esta escena que está reflejada en este poema ocurre en un espacio que define, ¿sí?, a esta sociedad moderna y a la ciudad moderna. Ocurre en un bulevar. Y entonces esto me está diciendo que estamos en una ciudad moderna. Y lo define, a toda esta escena se define, es moderna también, no solo por lo que está denunciando y marcando las diferencias, que no todos podemos acceder a todos, no todos somos libres de elegir, sino también es en el espacio en el que se desarrolla. Y ese espacio marca que es una esquina, dice, ¿no?, delante de una cafetería nueva que hacía una esquina con un nuevo bulevar, ¿no? Ese nuevo que está acá, ¿no? Ese nuevo bulevar me está hablando de esas transformaciones urbanas. Y es una de las infraestructuras que les vamos a dar a ustedes para analizar. Entonces, sabiendo un poco a estos actores sociales a los que van a tener relevancia en estas dos problemáticas vinculadas a las transformaciones territoriales y urbanas propias del siglo XIX y que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, vamos a meternos en el parque público. ¿Qué significó el parque público, ¿no? Y está fundado en lo que es el Park Movement inglés, ¿no? Y fundado en el lugar de un jardinero. Esto es una pregunta que va a quedar y va a quedar para una de las guías, ¿no? Estamos hablando de jardineros, pero hay que pensar qué significaba ser un jardinero en el siglo XIX, ¿no? Y un poco la idea de trasladar esa finca campestre jardinada al interior de la ciudad y crear los primeros parques públicos. Pero ¿cuál fue la función de estos parques públicos? De estos parques públicos que van a tener una función, y vamos a ver acá en las imágenes que tenemos un poco mostrando esos parques públicos ingleses, ¿sí?, en la ciudad de Londres, ¿sí? Vamos a ver que en Londres, el Regent Park de 1833, es parte de una intervención urbana que tiene que ver también con una avenida, ¿sí?, o con una calle que es la Regent Street, ¿sí?, que la hace el arquitecto Nash y está vinculada con la corona inglesa. Después, otra intervención urbana en otra ciudad que es un puerto, que es Liverpool, que es el Birkenhead Park de Paxton. A Paxton lo conocen porque es el jardinero que hace, ¿sí?, que diseña el Crystal Palace. Es un jardinero, ¿no? Vamos otra vez, pensemos en esto, ¿no? Y después el ingeniero paisajístico, que es el Jean-Charles Adolphe Olphant, que va a crear en París en la segunda mitad del siglo XIX, fíjense que las fechas es importante, ¿no? Va a diseñar los parques públicos como parte de la transformación de París, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, el parque este parque francés tiene algo por ahí similar en esa idea de esa circulación pintoresca, se dice, ese trazado como pintoresco, a diferencia por ahí de lo que es el Regent Park. Pero ¿cuál es la función, como decía, ¿no? Es una gran novedad del siglo XIX, el parque público, que está articulado a la ciudad en función de mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay una articulación entre el parque y la ciudad en este sentido. ¿Por qué? Porque los parques públicos, vamos a ver que a lo largo del siglo XIX se van a transformar en los pulmones necesarios para esas ciudades, para incorporar, es decir, y que van a incorporar un elemento urbanístico, van a combinar diferentes elementos, ¿no? Hay una articulación nuevamente entre el parque y la ciudad. Hay un plan urbano que está desarrollando estos parques públicos, donde hay un financiamiento, ¿no? Parte de la experiencia del Regent Park tiene que ver con construir, como digo, está articulado con una calle, ¿sí? Y esa intervención urbana va a permitir la construcción de esas viviendas y mejoramiento de esos
terrenos afectados por el parque va a permitir el financiamiento de este espacio. Que este espacio primero estaba cerrado y va a estar abierto determinados días para todo el público, ¿no? Con aspectos de higiene, ¿sí? Y también con el tráfico urbano, con la circulación dentro de la ciudad. Vamos a ver que por ejemplo, en lo que limita los parques, digo, vemos como un trazado mucho más directo y racional, y adentro cambia el ritmo. Es como dentro de la ciudad se cambia el ritmo de circulación. Entonces el parque también va a tener un efecto civilizador, ¿no? Hay un equilibrio, vamos a ver, entre lo que empieza a ver dentro del parque público, porque es un espacio público, entre el mercado, que se beneficia muchas veces de ese parque público, pero al mismo tiempo, ¿sí? Ahí está el Estado interviniendo y definiendo o financiando a veces ese parque, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita un pulmón para la ciudad, como esto que les planteo, eh, que les vengo señalando. Al mismo tiempo, hay una relación entre la naturaleza y la necesidad, sigue, ¿no? Y entonces el parque, que en algún momento, y vinculado a los parques que disfrutaba la nobleza, estaba vinculada a la idea de contemplación, en este momento el parque público, estos parques públicos van a tener una función mucho más fuerte de utilidad por las cuestiones que les he marcado, ¿no? El tema la importancia del financiamiento, los aspectos higiénicos, el tránsito urbano. Entonces ya aparece una idea también de sanidad, y esa idea de sanidad que está vinculado al higienismo, un aspecto muy importante, está vinculado también al control social, cómo comportarse. Y ahí va a tener un efecto también civilizador el parque. Estos son todos conceptos que les estoy señalando, que lo van a poder profundizar en los textos y en las discusiones. Son ideas para que tengan presentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver y lo que se interesa tener en cuenta, algunas cuestiones donde en el parque público va a ser muy importante en esa relación entre la ciudad y y la naturaleza, ¿sí? Que en el caso francés va a permitir después proyectar perspectivas, diagonales, ¿sí? Y el verde, cómo va a funcionar para la construcción de un paisaje. Dentro mismo podemos pensar en el Boulevard, ¿no? Y en Inglaterra va a haber algunas cuestiones más obvias y otras menos obvias, pero que tienen que ver con la naturalización de la sociedad, ¿no? Esta relación entre ciudad y naturaleza, ¿sí? Esto me parece como son cuestiones importantes a destacar, ¿no? A destacar porque el parque público es un espacio construido. Podemos pensarlo como un espacio natural, pero es una construcción de ese espacio natural, ¿no? Y hay una relación entonces también va a tener un peso político, ¿no? Entonces lo que empezamos a ver es una naturalización de la ciudad, es decir, o una urbanización de la naturaleza. Y acá está esa necesidad de en ese espacio tengo libertad, me puedo conectar con lo verde, pero es un espacio construido para mejorar esta ciudad que estaba abarrotada, que no tenía lugares para respirar. Y aparece entonces la idea del verde como pulmón, como civilizador, ¿sí? Vinculado a la salud, al esparcimiento, no solamente de qué forma nos vamos a tener que divertir en ese sentido, ¿no? Entonces, estos son todos elementos que aparecen. Y acá vemos, digo, que aparecen porque estos jardineros o paisajistas van a intervenir en el espacio urbano, no es que van a decorar el jardín de atrás de una persona adinerada o de la nobleza, ¿no? Y en estos parques públicos van a empezar a acceder otros sectores sociales. Tiene una cuestión también para repensar si es igualadora o no. Y entonces, teniendo estas figuras, estos personajes que estamos nombrando acá, uno es Paxson, ¿no? Que es el más conocido, ¿no? En Inglaterra es uno de los creadores del Park Movement,
¿no? Vamos a ver que él va a estar en un equilibrio entre lo que es la especulación para financiar estos espacios y las intervenciones públicas, ¿no? Hay una articulación de diferentes tipos de funciones dentro del parque y va a ser admirado por, digo, esta idea del parque público. También va a llegar no solamente a esos grandes centros urbanos como es Londres o Inglaterra, sino también vamos a ver estos procesos en Nueva York con lo que fue el Central Park, que se construyó en 1800, a mediados ya del siglo XIX, ¿no? Y nuevamente en este puente podemos ver el espacio de circulación, pero este Central Park lo vemos cómo articula un espacio y otro de la isla de Manhattan. Pero lo interesante es que la construcción de ese parque público, ¿sí?, por más que hoy lo denominamos como Central Park, se construye en un vacío. Y eso se ve mucho más fuertemente en el caso argentino, donde esa proyección, ¿sí?, del parque público, el 3 de febrero, Palermo, tiene mucha más fuerza, ¿sí?, en un espacio que todavía no se pensaba como centro pulmón, pero también se va adelantando lo que va a hacer la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad está en expansión, ¿no? Y acá también la idea del parque público tiene una función política, porque me está construyendo y me está dando la dimensión de ese espacio urbano. Perdón, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, la política también está dado en la sanidad, ¿sí? Y en el caso de América, ¿sí?, no hay una idea del parque público, y algo que me parece que vuelvo un poquito para atrás, disculpen, ¿no?, a este parque público en ciudades donde están siendo reformadas y donde hay que mejorar ciertos espacios para, por un lado, especulación inmobiliaria, pero también para mejorar la calidad de vida. En cambio, en América están proyectando lo que va a ser y lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, el parque público en este sentido genera, ¿sí?, genera alguna serie de contradicciones, ¿no? Porque es un espacio público civilizado donde circulan, como vemos en Palermo, las personas de los sectores altos, pero también va a permitir, ¿sí?, y va a posibilitar que ciertos sectores populares, ¿sí?, o una educación popular de cómo debe ser civilizado en el tiempo libre y cómo comportarse en estos espacios y en esa relación con la naturaleza. No es una naturaleza, es una naturaleza controlada. Por eso esa relación, para ir cerrando esta idea, entre urbanización, ¿sí?, de la naturaleza o naturalización de la ciudad. Pero es una herramienta más de esa transformación urbana. En Europa va a tener un carácter reformista. En América es un carácter de expansión también de la ciudad, de crecimiento y de crecimiento de esa ciudad de forma controlada y racionalizada, ¿sí? Entonces, volvamos, ya esta problemática un poco la hemos definido y metámonos ahora, ¿sí?, rápidamente, porque veo que pasan los minutos, discúlpenme, en ese embellecimiento urbano. Y tenemos dos imágenes acá. La de Londres, una ciudad que la vemos como más populosa. Pensemos que la ciudad más grande era Londres, ¿sí? Sobre todo las primeras intervenciones urbanas son previas a la mitad del siglo, a la segunda mitad del siglo XIX. En cambio, en París, toda esa París que conocemos por imágenes, fotos de los bulevares, ¿sí?, es una París de la segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a ver que son dos tipos de intervenciones bastante distintas. ¿Por qué? Porque el plano de Londres, lo que vemos es esta intervención de la Regent Street con el Regent Park, que lo vimos recién a eso en las diapositivas vinculadas al parque público. Vemos que esa intervención es puntual, no es toda la ciudad de Londres, y tiene que ver con los intereses utilitarios, donde hay una intervención mucho más utilitaria, ¿no? Y donde también hay que saldar esa curva que tiene esta avenida, que es la Regent Street, tiene que ver con que hay lugares que no se pueden tocar, ¿no?
Entonces, esto me está marcando una perspectiva distinta, porque eso les puse acá la porticada de la Rue de Rivoli, donde vemos una perspectiva y una recta que nos lleva al infinito. En cambio, acá es una curva, es esta curva que se va haciendo, que se revaloriza todo este territorio, todo este territorio urbano o estas manzanas, producto de la existencia de este parque, porque estás pegado al pulmón, ¿no? Y lleva a un nivel bastante fuerte de homogeneidad, pero donde vemos que la intervención es puntual y tiene que ver con las necesidades de ciertos sectores sociales, fuertemente, donde la utilidad prima a la idea de planificación, acá completa, ¿sí? Y esto permite también entender dónde, digo, más allá que el avance y estas intervenciones va a generar que los sectores populares no puedan vivir en estas zonas por el valor de la renta de la tierra y se vayan cada vez más hacia las afueras o a lugares dentro del centro de Londres que terminan siendo como degradados. En cambio, ¿sí? Lo que vamos a ver de la intervención, y esto un poco para cerrar, ¿no? Y esto es parte de la intervención de fíjense las fechas, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX nuevamente, ¿no? Vamos a ver que, y son 3 artefactos puntuales acá. Bueno, acá lo que podemos ver, disculpen, el Regent Street y el Regent Park, y se suma, algún que otro artefacto más en toda esta intervención de Nash ¿cómo se llama? En Londres. En cambio, en París, en la segunda mitad del siglo XIX, con Napoleón III, va a contratar al barón Haussmann, o va a ser el prefecto de París, que es como el intendente, vendría a ser, y arman un plan donde él va a ser, como el intendente, va a armar un plan para, transformar esta ciudad completamente, ¿no? Y este plan está sobre todo con con este punto que es muy interesante, de abrir vías de circulación que permitan la entrada y la salida de personas, de bienes, de mercancías, ¿sí? Vinculado también a una idea de belleza que nuevamente en esta mirada de la burguesía, vinculada a las perspectivas, ¿no? Como dice acá, y esto lo dice Luis Napoleón, ¿sí? Abriremos nuevas calles y abriremos muchos barrios populares que carecen de luz y aire, de manera que el sol pueda penetrar en todos los rincones de la ciudad, de la misma manera que la luz de la verdad ilumina nuestros corazones. Acá fuertemente pasó la Revolución Francesa, ¿no? Y vemos lo que se logra hacer, ¿no? Este es el nuevo bulevar, me parece que es el Sebastopol, y miren cómo rompe con esa ciudad de calles corredores abarrotadas, se destruyen. Es el Estado el que puede hacer esto, porque es carísimo abrir estas calles, estos bulevares que empiezan a conectar diferentes puntos y donde van a colocar hacia la periferia los barrios más de los sectores populares, pero lo que va a construir es una buena comunicación que pueda llegar a diferentes lugares y generar, como otros diferentes puntos neurálgicos vinculados con las vistas también, porque ahí aparece la belleza, ¿no? Y acá aparece una cuestión vinculada que nos interesa rescatar, la perspectiva, ¿sí? Entonces acá aparece esa recuperación de lo clásico resignificado, ¿no? En este sentido, me parece que es importante el lugar por ejemplo, del bulevar, y aparte a plantear diferentes niveles, porque Haussmann va a tener equipos de ingenieros que van a ocuparse de la salubridad de esa ciudad a partir de crear todo un sistema de desagües y de cloacas que no se ven, que van por el subterráneo, por los bajos, ¿no? Y al mismo tiempo los bulevares en el nivel de la calle, con los parques públicos. Alphonse va a estar contratado por el barón Haussmann,
¿no? Y vamos a ver diferentes obras arquitectónicas que algunas van a tener que analizar para el trabajo final, como por ejemplo el mercado de Lejol va a ser resignificado y ese espacio se va a transformar como en un espacio recuperado y vinculado a ciertas actividades, porque aparece también una idea de zonificación. ¿Dónde van a estar ubicadas las estaciones de ferrocarril? ¿Sí? Entonces acá aparece la idea del plan urbano y ese plan es parte también de ese embellecimiento urbano, de ese embellecimiento de esa ciudad que también está asociada a la idea de un poder civilizatorio. Para cerrar, digo, me quedé corta con la segunda parte, voy a tratar de suplirla en la discusión de la clase que viene en el Zoom. Vamos a ver esa transformación que vemos de París en este primer plano, que es en la segunda mitad del siglo XIX, también, y esa ampliación vemos como esa ciudad se transforma y fue creciendo, la París concentrada y va incorporando nuevos espacios a partir de ese plan integral. Lo vemos también en Viena cuando se tira lo que se denomina el Reichstag de Viena, que es la muralla, y se empieza a incorporar el espacio que está por fuera y esa avenida, cómo funciona, ¿no? Chicago también con sus diagonales y sus lugares de comunicación, el ensanche de Barcelona, de Cerdá, ¿sí? El de Chicago es el de Burman, y también Buenos Aires. Buenos Aires, esa ciudad que en 1887 planea, proyecta su bulevar de circunvalación que tarda 50 años en hacerse, y vemos esa mancha urbana, pero la potencialidad de proyección de esa ciudad. En esa proyección aparece el parque público que es Palermo, ¿no? Entonces, un poco esa idea de embellecimientos y de ensanches vinculados a esa transformación territorial y que van a construir esa ciudad moderna. Me pasé de tiempo. Para cerrar, les dejo como diapositiva y como cierre, ¿sí? Que vamos a ver la próxima clase. Está explicado en el cronograma. Y como la próxima clase ya vamos a plantear una teórica para la unidad 2. Espero que les haya servido y los saludo y nos vemos en el Zoom seguramente.